lo hemos tratado muchas veces, regionales, los funcionarios en los municipios, sobre todo en el interior del país, donde las ejecuciones son muy bajas o no se gasta bien los recursos por falta de preparación. Recordemos que a inicios del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se habló de crear una especie de brigada de técnicos, expertos, que fueran asesorando de manera itinerante a las distintas regiones y municipios de todo el país para justamente agilizar el tema de la gestión y del gasto de los recursos, la optimización, la preparación de proyectos de infraestructura para que fueran aceptados y no rebotaran una vez que llegan a Lima al Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, justamente es el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, el que está lanzando un programa de fortalecimiento gerencial justamente para el interior del país. ¿Qué se necesita hacer? ¿Cuánto puede funcionar una idea como esta? Lo vamos a conversar con César Fuentes, que es profesor de SAN, además director de la Maestría de Gestión Pública de esta universidad. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Un gusto tenerte de nuevo. ¿Cómo estamos? Bien, decía que esta no es una idea nueva, que se ha tratado de hacer varias veces, pero finalmente siempre quedaba como que en el tintero. Así es. ¿Qué se necesita para que finalmente funcione, cuaje y se vuelva una realidad? Bueno, lo primero es que hay que felicitar al MEF por esta iniciativa. Este es un tema que ha estado muchísimo tiempo en agenda y creo que lo que se tiene que trabajar es esto de manera modular, es decir, comenzar con algún ministerio o alguna institución y ir aprendiendo en el camino. A nivel local hay muchísima experiencia. Recordarán aquellos que han trabajado en el Banco Central, existen los exámenes de hace más o menos 50 años. En el caso de los ministerios de Relaciones Exteriores también existen estos esquemas de exámenes y calificaciones para los funcionarios. Y el criterio que rige en ambos es un criterio de neutralidad y fundamentalmente de que el funcionario público realmente tenga ciertas competencias que no necesariamente lo da la universidad, ya sea cualquier universidad. Entonces, y a nivel histórico, si uno ve pues la historia, esto pues es un tema muy antiguo, ¿no? Es decir, en China, para que tengan una idea los televidentes, hace más de 1500 años hay exámenes de admisión para la burocracia china. En España, en Francia, en Estados Unidos, gran parte de los servidores públicos ya tienen exámenes hace casi 150 años o más. Es decir, hay una enorme tradición de que el funcionario público, por lo importante que es el funcionario pues en un Estado, tiene que tener las calificaciones y evitar, y ese es el gran riesgo que hay en el Perú, el clientelismo político, ¿no? Es decir, que cada nueva administración traiga pues a sus allegados, desde, ¿no es cierto? Yo siempre digo, desde el guachimán hasta el gerente general, y realmente sí no se puede trabajar en términos de Estado. Claro, porque además son itinerantes, cada gobierno tenemos nuevos que entran muchas veces a aprender, porque como tú bien dices, no tienen la preparación. Ahora, así es. Habrá un tiempo de preparación, pero después debería ser ya obligatorio, ¿no? Sí, o sea, yo creo que hay un tema, como dice justamente esta idea de urgencia. Lo más importante es la urgencia, es decir, yo creo que tiene que verse un plan de corto plazo, que es acotar los temas más importantes. Yo creo que hay muchísimos problemas a nivel de gobiernos regionales y municipales. Creo que sería, si algo habría que sugerir al ministro Franque, es que ese sea el primer punto donde realmente tiene que capacitarse, porque ahí yo creo que están gran parte de los problemas, y también ir avanzando en donde fundamentalmente se maneje proyectos de inversión pública. No estamos hablando, por ejemplo, del MTC, que es el ministerio junto con Vivienda donde concentra mayor cantidad de obra pública. Entonces, en ese caso yo creo que tiene que haber una especie de priorización a nivel, tanto a nivel geográfico, fundamentalmente hablando, ¿no es cierto?, de municipios y gobiernos regionales, como a nivel ya sectorial. Yo creo que transportes, comunicaciones y vivienda deberían ser la primera prioridad en este tipo de actividades, e ir cerrando, ¿no es cierto?, estos temas para que ya sea un tema de estándar, ¿no? Es decir, y cito los países que he mencionado al comienzo. Esto es al margen del tinte político que tengan uno u otro gobierno. Estos temas han continuado. En España ha habido un cambio de gobiernos de todo tinte político, derecha, izquierda, centro,
Pero esto ha continuado y eso le ha permitido a la democracia española, al margen de que venían de una dictadura hace muchos años, continuar con mucho éxito. Entonces son probablemente los actores que no tienen mucha figuración, los servidores públicos que marcan la diferencia entre un país, ¿no es cierto?, de primer mundo, como nosotros que somos todavía un país emergente. Y eso creo que la clase política y la clase empresarial tienen que entender que es fundamental tener justamente una burocracia de primer nivel si queremos ser un país de primer nivel. Ahora, esto podría traer el problema de que un profesional calificado se empieza a volver caro, ¿no? O sea, aumenta su valor en el mercado profesional. Entonces eso también tiene que venir acompañado con una remuneración. No puede ser que el Estado los capacite y luego terminen en el sector privado. No, acá es un tema bien importante. Acá lo que es importante es una política de salarios acorde justamente con esto, ¿no? En países como Singapur, para citar a uno, el funcionario público, en este caso el primer ministro, es el mejor pagado en todo Singapur. ¿Por qué? Porque justamente sus decisiones afectan, no a una empresa, afectan a todo un país. Es la misma lógica. En gran parte de los países asiáticos, donde hay esa tradición china que he mencionado, Corea, Vietnam, Japón, la burocracia es altamente respetada por el sector privado y por la población, porque están capacitados y la idea es que trasciendan a una administración u otra, porque pensemos en un Estado en el largo plazo, no solamente son 3 o 4 años de un gobierno o 5 años, sino que hay políticas que trascienden a una administración, políticas educativas, de salud, de infraestructura. Y eso yo creo que nos va, si realmente lo hacemos esto de manera masiva, esto cambia sustancialmente, por ejemplo, temas que hoy nos lastran, ¿no? Como es el tema de corrupción, informalidad, de una visión de país mucho más íntegra y mucho más también integradora, ¿no? Que realmente los peruanos se sientan como parte de una sola sociedad. Porque hay que decirlo, si hay que ser honestos en esto, muchos de los trabajadores de la administración pública son profesionales chatos que no han destacado en otro lugar, que no han podido subir en cuanto a su mejora salarial y llegan al Estado a robar, ¿no? Con la idea preestablecida de sacarle el mayor provecho, y eso debería cambiarse con profesionales probos que de repente incluso puedan ser jalados desde el sector privado hacia el estatal con buenas remuneraciones y perspectivas, ¿no? No, ya había varios ejemplos. Yo te cuento, yo en un momento fui funcionario de la Contraloría con el Contralor Matute hace muchos años y tuvimos este proyecto de masivamente contratar a jóvenes con muy buen perfil, pero lamentablemente el Congreso ni el Ministerio en su momento nos dio las partidas para hacer esto. Pero esto hace poco más de 10 años, hubiera impactado claramente en el perfil de profesionales que tuviéramos, por ejemplo, en las oficinas de control en el Perú y lógicamente impactaría a nivel regional y municipal. Es decir, ha habido varios esfuerzos que creo que lo que falta es un tema de continuidad, pero ya estamos, yo creo que Perú ya tiene los recursos, es un país que creo que la población clama, ¿no es cierto?, que no haya corrupción, y la corrupción no se resuelve solamente en comisiones ni por la prensa ayuda para denunciarlos y probablemente el Congreso ayuda para difundir, pero realmente el tema de corrupción es un tema que requiere una visión mucho más integral y no solamente pues denuncias, y eso es lo que justamente se hace cuando tienes un personal calificado. Bueno, esperemos que se implemente rápido para ver también en el corto plazo, en el mediano plazo. Yo creo que tiene que haber un tema que se llama justamente que sea efectivo, ¿no? Y por eso creo que tendría que trabajarse mucho el tema comunicacional y avanzar en funcionarios que existan, ¿no es cierto?, viendo la posibilidad de quedarse en el sector público y desarrollar ahí sus funciones, y podemos comenzar con muchas jóvenes que quieren realmente aportar para su país. Perfecto, César, un placer como siempre. Buenas tardes. Encantado. Muy buenas tardes. César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos nuestro bloque económico.